Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más de nuevo a mi canal El Materialista Histórico. Continuando la serie que he estado haciendo sobre la conquista de América, hoy toca hablar de otro episodio bastante interesante e importante, que es la conquista del Imperio Incaico por parte de Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Muy bien, como hablé ya en el episodio anterior, hablé de las gestas de Cortés que llevaron a la caída del Imperio Azteca y la posterior conquista de los pueblos mesoamericanos en el área de México y América de Central. Esta vez voy a hablar de este otro episodio de la conquista que es muy interesante, que será la conquista del Imperio Incaico por parte de Pizarro. La conquista del Imperio Incaico es otra de las gestas de la conquista de América más importantes porque en primer lugar supuso la caída del segundo imperio indígena que existía en América, que en el momento que era el Imperio Incaico, que de hecho estaba debilitado tras una guerra civil que se había producido entre los partidarios de Huasca y Atahualca por el control de la corona del Inca. Por lo tanto, la conquista de este territorio va a suponer que el dominio de los españoles se expanda por toda la región andina. Básicamente, y no solamente supondrá también el descubrimiento de las ricas minas del Alto Potosí y digamos el comienzo de la edad de la plata del Imperio Español. Bien, voy a contextualizar un poco. Anteriormente habíamos hablado de que bajo Núñez de Balboa se había fundado la ciudad de Panamá, la cual iba a ser la base para lanzar las futuras expediciones al territorio que conocemos como América del Sur. Bien, la hazaña de Cortés ya se había hecho muy conocida, tanto en España como en América, y por lo tanto los conquistadores decidieron imitar y continuar con este tipo de gestas. Se había oído rumores de que al sur de la cordillera andina se encontraba un fabuloso imperio con grandes riquezas y muchos tesoros. Aquí va a entrar en escena Francisco Pizarro, un hidalgo extremeño que había ido a América a búsqueda de oro y de fortuna y junto con sus hermanos y se hará conocedor de estas leyendas de la existencia de este imperio o de este reino del oro que había en los Andes. Él se asociará con otro importante personaje en esta historia que será Diego de Almagro en el envío de una expedición al sur para reconocer el territorio y localizar ese imperio, por así decirlo. Convencieron al gobernador de Panamá y organizaron una expedición. La primera expedición partió de Panamá y llegó a los territorios de lo que entendemos que es Ecuador, pero efectivamente no encontraron nada de lo que pensaban. Además sufrieron muchas pérdidas por el mal tiempo y por la escasez de víveres y tuvieron que retornar. Pero Pizarro no se dio por rendido, decidió efectuar una segunda expedición. También Almagro le acompañaría en esta expedición y lograrían reunirla en Panamá. La segunda expedición tampoco no tuvo mucho éxito. Llegaron hasta la región también de Ecuador y conforme que se les iban agotando los suministros y temiendo de que este episodio iba a ser igual de catastrófico que el anterior, Pizarro mandó a Almagro de vuelta a Panamá para conseguir refuerzos, el cual se los negó el gobernador de Panamá porque consideraba que esas expediciones eran una pérdida de tiempo, de recursos y de hombres. Pizarro se quedó atrapado en una isla junto con los famosos 13 de la Fama, en el cual tuvieron que esperar hasta que Almagro por fin consiguió enviar un barco de rescate y rescatarlos. Es un episodio también bastante interesante de este periodo. Pizarro sabía que estaba completamente convencido de que existía ese imperio, y conforme el gobernador de Panamá no le daba el apoyo para mandar una tercera expedición, tuvo que buscarlo en la península. Él retorna a Castilla, dejando a Almagro en Panamá al cargo de la organización de la expedición, pero Pizarro retornó a Castilla con la intención de conseguir la aprobación del emperador Carlos V. Efectivamente, tras regresar a Castilla, logra conseguir dicha capitulación, en el cual se le nombraría gobernador de los territorios conquistados y tendría que encargarse no solamente de la administración del territorio, sino de la evangelización de los indígenas en calidad de súbditos y vasallos de la corona en base al reglamento indiano que se habían estado emitiendo anteriormente. Bien,
Pizarro retorna a Panamá con la aprobación del emperador y consigue organizar una tercera expedición. Esta es la tercera expedición definitiva. Tras partir de Panamá, estamos alrededor del 1521, 1522-23, en la década de los 20 del siglo XVI. Esta expedición sí que avanza mucho más hacia el sur y desemboca en lo que es la región de Tumbes al norte de Perú. Bien, en ese momento habría que contextualizar la situación del Imperio Incaico. El Imperio Incaico había sufrido una terrible guerra civil entre los partidarios de Atahualpa y Huáscar por el control de la corona inca. Esta guerra civil había desangrado a las arcas del imperio y había provocado un debilitamiento de este imperio. Prácticamente podríamos decir que Atahualpa había sido el vencedor, pero aún quedaban facciones o remanentes que seguían perteneciendo a la facción de Huáscar o de otros aliados suyos, por lo que no tenían pacificado completamente el territorio. En ese momento Atahualpa había establecido su campamento central al norte del imperio, en los territorios que entendemos, en la ciudad de Cajamarca, como era su base de operaciones. La intención del recién nombrado Inca, era pacificar el territorio y asegurarse el control del imperio. Lo que sí que no espera es la llegada de estos hombres blancos barbudos procedentes del norte, lo cual supuso una tremenda impresión para el Inca, al igual lo que le supuso a Moctezuma la llegada de los españoles. Bien, el Inca mandó una serie de emisarios al campamento de Pizarro para invitarles a una reunión en Cajamarca y a entender de qué se trataba el asunto. Pizarro aceptó la invitación. En ese momento otros señores locales contactaron con Pizarro y le dieron cierta información vital del estado del imperio inca y decidieron apoyarle para derrocar a Atahualpa. No querían estar sometidos bajo el control de la autoridad del Inca, sino querían conservar sus señoríos locales y consideraron que Pizarro iba a ser un libertador. Por lo que Pizarro, al igual que Cortés en su momento, reunió un fuerte ejército compuesto entre españoles e indígenas. Avanzó hacia Cajamarca y dejó sus huestes a las afueras de la ciudad. Entró con un pequeño puñado de hombres en la ciudad para entrevistarse. Sabía que era una encerrona porque la plaza central de Cajamarca era una plaza completamente cercada y la ciudad entera estaba rodeada de tropas incaicas. Una vez dentro se entrevistó con el propio Inca, pero Pizarro ya tenía pensado que esa entrevista no iba a ser una reunión diplomática. Pizarro tenía planeado dar un golpe de efecto y derrocar al Inca, aprovechando la situación. Por lo tanto, sabiendo de que estaban rodeados y que no podían escapar, la única manera era secuestrar al Inca y tomarlo como rehén. Pizarro organizó el secuestro y cuando llegó la hora de reunirse con el Inca, en el momento que el sacerdote que acompañaba a la expedición leyó la Biblia y el Inca no la entendió, Pizarro lo vio como la señal para llevar a cabo el secuestro. Él y sus hombres derrotaron a la guardia que acompañaban al Inca y le tomaron como rehén, para evitar que fuesen masacrados por las tropas incaicas. Tras tomarle como rehén, forzaron a los incas a abrir la ciudad a sus tropas y una vez dentro procedieron al reparto de los tesoros que aguardaba el Inca en la ciudad. Tras este reparto del botín, el Inca fue sometido a un juicio y fue ejecutado por haber ordenado la muerte de su rival Huáscar. Tras esta ejecución, digamos que la corona... Pizarro se convirtió en el que otorgaba la corona del Imperio Incaico a las diferentes facciones que se lo disputaba. Tras este golpe de efecto, que fue muy exitoso, Pizarro había reunido un fuerte ejército y básicamente tenía el control de la corona. Su siguiente paso era la entrada en la ciudad de Cuzco, que era la capital del imperio. Marchó hacia Cuzco y tras llegar sobre la ciudad, sin encontrar ninguna oposición o resistencia, entró en la ciudad porque la aristocracia incaica se lo permitió. Una vez dentro, purgó a los opositores incas y decidió nombrar Inca a un sucesor de Huáscar, conocido como Manco Inca, y le nombró como emperador inca.
pero este tendría que estar al servicio de Pizarro. Digamos que de jure Manco Inca era el soberano del imperio, pero de facto era Pizarro y sus hombres. Tras entrar en Cuzco y repartir las riquezas, Pizarro decidió marchar y fundar la ciudad de Lima, que va a ser, digamos, la nueva ciudad de los reyes, por así decirlo. Sabiendo que había más territorios con más riquezas, mandó a Almagro con una expedición bastante numerosa hacia el sur para explorar los territorios del sur. En esta expedición, Almagro llegaría a los territorios del actual Chile. Bien, mientras que está teniendo lugar estos acontecimientos, la aristocracia inca no está del todo satisfecha por el gobierno de Pizarro. Pizarro al final es el que da las órdenes y es el que gobierna, y Manco Inca es un títere. Y los incas ven esto como un golpe de efecto, de mano. Y sabiendo que eran superiores numéricamente, decidieron rebelarse. Manco Inca escapó de Cuzco y organizó una gigantesca rebelión, que se extendió por todo el imperio. Las tropas de Pizarro se vieron cercadas tanto en Cuzco como en Lima y se dieron lugar a algunas batallas, pero bueno, podemos hablar que esto era una segunda guerra civil, porque no eran todos los incas contra los españoles. Muchos caciques incaicos siguieron apoyando a los españoles y siguieron permaneciendo leales, porque tanto la misión política que les ofrecía Pizarro como la nueva fe o la nueva religión que trajo, que era el catolicismo, les atraía. Y sabían que los españoles eran un pueblo civilizado y más avanzado que podían beneficiar a su pueblo. Por lo tanto, no hablamos de una guerra civil como la que se dio en el Imperio Azteca. Pizarro decidió escribir, solicitó a Almagro que volviese. Este volvió con un ejército y también pidió ayuda al emperador Carlos V. Se enviaron varias expediciones desde Panamá, incluso desde la península, para rescatar a Pizarro. En una de ellas iría el propio Almagro, el que había sido lugarteniente de Cortés en la conquista del Imperio Azteca. Bien, Alvarado. Almagro retorna de Chile y logra romper el cerco de Cuzco y después se romperá el cerco de Lima. Al verse que las tornas de la guerra se volvían en contra del Manco Inca, este se retiró a los territorios del Alto del Perú y decidió refundar el protoestado neo-incaico en esos territorios que estaban más protegidos porque las gigantescas altiplaces montañosas dificultaban mucho la conquista del territorio. Tras retornar se lleva a cabo una pacificación, pero en esta pacificación aquí se va a producir un enfrentamiento. Los intereses entre Pizarro y Almagro van a verse contrapuestos por el reparto de las tierras y de los recursos, y se van a organizar dos facciones, la facción de los pizarristas y de los almagristas. Va a estallar una guerra civil en los territorios españoles, que va a ser la primera guerra civil entre pizarristas y almagristas. La guerra se va a decidir en la batalla de las Salinas, donde las tropas de Pizarro vencen a Almagro y le derrotan. Disculpa, estaba bebiendo agua para que no se me secase la garganta. Una vez derrotado Almagro, este es ejecutado y Pizarro recupera el control del territorio. Que conoceremos más adelante como el Virreinato del Perú. Pero derrotado a los almagristas, la situación no había concluido. Quedaban facciones almagristas que seguían sin reconocer a Pizarro, y en el Alto Perú el Estado incaico se reorganizó y lanzó una nueva ofensiva. Pizarro logró vencerla gracias al envío de refuerzos por parte del gobernador de Panamá y logró vencer a la rebelión, arrinconando en el Alto Perú a Manco Inca. Manco Inca gobernará en un pequeño protoestado incaico en esa región, que se mantendrá hasta el siglo XVII, bien entrado en el siglo XVII, que será conquistado definitivamente por los españoles. No obstante, la guerra civil entre los españoles continúa. Un miembro de la facción almagrista asesina a Pizarro y se corona como nuevo gobernador de los territorios. Carlos V tiene que mandar a una expedición, y en esta expedición, donde irá el nuevo virrey no irá, pero mandará un gobernador para controlar la situación, porque el primer virreinato del Perú se está convirtiendo en un desastre político. Por lo tanto, el emperador mandará refuerzos y derrotarán a las fuerzas almagristas definitivamente.
Los hermanos de Pizarro recuperan el poder en el Perú y por un momento se pacifica la situación. Pero va a suceder otro acontecimiento en la península. Se aprueban las leyes nuevas que protegían a los indios de la explotación de los encomenderos. Y esto refleja refleja un poco el conflicto que se va a producir entre los intereses entre los encomenderos o conquistadores con la corona y la iglesia sobre el trato a los indígenas. Esta situación va a dar, digamos, pie a una rebelión de los hermanos Pizarro, que se van a adueñar del territorio y no van a reconocer ni las leyes nuevas ni la autoridad del emperador. En este momento el emperador decide enviar a un fraile, Domingo Lagasca, con una expedición a pacificar el territorio. Que había sido virrey, el primer virrey del territorio, fue asesinado por las tropas de los Pizarro. Y Lagasca tuvo que marchar hacia el Perú con una fuerte expedición. Llega al Perú y derrota en batalla a las tropas pizarristas y pacifica el territorio. Con la derrota de los pizarristas, definitivamente las guerras civiles en el Perú acaban. Se va a fundar el Virreinato del Perú. Y con esto podríamos dar por finalizada la conquista del Perú por parte de los españoles. Como conclusiones de este vídeo quiero dejar claro que, bueno, se dan una serie de paralelismos con la conquista del Virreinato de Nueva España. En primer lugar, tanto el Imperio Azteca como el Imperio Inca eran imperios que no estaban consolidados como estados modernos como nosotros lo entendemos, desde la propia historiografía española y europea, sino que eran estados primitivos o protoestados con unas débiles estructuras. Y además eran estados efímeros porque no llevaban mucho tiempo dominando el territorio, menos de 100 años cada imperio. Por otro lado, estos imperios habían pasado por sus luchas internas. En el caso del Imperio Azteca, la política de los sacrificios y del avasallamiento a los pueblos rivales había supuesto numerosas rebeliones como la de los aztecas que habían minado la autoridad del emperador azteca, por así decirlo, del emperador azteca. Y en el caso del Imperio Incaico también se llevó a cabo una guerra civil donde varias facciones no reconocieron a la autoridad de Atahualpa. Esto beneficiará a los españoles porque los españoles se presentarán como libertadores en ambas conquistas y se aliarán con las facciones opositoras. En este caso, en el caso de Cortés, se aliará con los tlaxcaltecas contra Moctezuma y en el caso de Pizarro se aliará con los partidarios de Huáscar contra Atahualpa. También vemos que se van a dar unos golpes de mano importantes que van a desestabilizar ambos imperios. El primer golpe de mano fue la llamada masacre del Templo Mayor, que supuso la ejecución por parte de la aristocracia mexica por parte de los hombres de Alvarado. Ciertamente fue Alvarado el que llevó a cabo este incidente. No fue idea de Cortés, pero supuso un golpe de efecto porque generó un fuerte vacío de poder en el imperio mexica. Y sobre todo la muerte de Moctezuma completará dicho vacío, lo cual debilita mucho el poder central del imperio en esas circunstancias. En el imperio inca también hemos visto, el golpe de Cajamarca va a dejar un gran vacío de poder que será aprovechado por los españoles para hacerse con el control. Son dos golpes de efectos o dos golpes de estados que facilitan la conquista del territorio y legitiman la autoridad de los españoles. No obstante, estos golpes de efecto no son golpes de efectos totales. En ambos territorios se van a dar una suerte de guerra civil. Tanto en el Imperio Mexica como en el Imperio Inca, los españoles van a protagonizar el alzamiento de los súbditos indígenas contra sus respectivos gobernadores o contra los estados indígenas establecidos. Y tras una serie de guerras civiles, no se va a garantizar el dominio de ambos territorios. Por lo tanto, atacando de nuevo a la leyenda negra antiespañola, vemos claramente que la conquista de ambos territorios, buenas partes de la sociedad indígena, desde clases dirigentes hasta la población campesina, se pusieron del lado de los españoles porque les interesaba y les convenía estar del lado de ellos, que seguiría obedeciendo a un soberano tirano que les expropiaba por impuestos, por sacrificios y otra clase de tributos.
Por lo tanto, vemos que España conquista esos territorios gracias a que existen guerras civiles en esos territorios, las cuales los conquistadores saben muy bien aprovechar estas guerras. Los conquistadores son hábiles políticos y hábiles militares que saben jugar muy bien las cartas en cada circunstancia, saben leer muy bien las circunstancias y las condiciones políticas y materiales del momento, y gracias a esta inteligencia política consiguen conquistar ambos imperios. Por lo tanto, no es de extrañar que ambas conquistas sean dos grandes gestas históricas, jamás vistas en la historia, porque hablamos de que los españoles iban con pequeñas huestes que por sí solos no tendrían capacidad ni de conquistar al imperio azteca como el imperio inqueco. Necesitaban tener obligadamente aliados indígenas. Y los indígenas se aliaron, pues, como he comentado anteriormente, porque la corona española les ofrecía civilización, les ofrecía una nueva religión, ponía fin a los sacrificios, al avasallamiento, les daba una nueva cultura, un desarrollo de tanto de las fuerzas de producción como lo entendemos a día de hoy, como de las infraestructuras, etcétera. Por lo tanto, es de suponer que España ofrecía mucho, a cambio de muy poco, que era rebelarse contra sus soberanos que les tenían tiranizados. Por lo tanto, evidentemente, la responsabilidad de culpar de los sucesos de la conquista del Imperio Azteca y el Imperio Inca no recae tanto tanto de Cortés como de Pizarro, sino de sus propios aliados indígenas, que de no ser por ellos no se hubiesen podido completar estas conquistas. Y nada más, con estas conquistas sentaríamos las bases de los futuros virreinatos de Nueva España y del Perú. Y bueno, con esto terminamos este episodio. En los siguientes vídeos hablaré de las conquistas del resto de los territorios que nos quedan, que son los territorios de Colombia, Venezuela, Chile y Argentina. También hablaré de otras expediciones post-conquista en sucesivos vídeos. Y una vez terminada la serie de conquista, pues bueno, ya me centraré en otros temas relacionados con la monarquía hispánica. Espero que os haya gustado el vídeo y poner comentarios y darle like.